Adelante. Muy buenos días a todos. En la aviación no estamos en manos de expertos. Cuidado. Estamos en manos del clientelismo político. Repito esto, en la aviación no estamos en manos de expertos, estamos en manos del clientelismo político. Y también el primer acto de corrupción es aceptar un cargo público para el cual no se está preparado. Y lo repito porque es una oración que tiene mucho contenido. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo público para el que no se está preparado. ¿Quién habla así? ¿Quién afirma esto? A través de un periódico escribe, es colaboradora de Hoy Digital, la licenciada Eliana Gómez. Ella tiene una licenciatura de la Universidad Estatal de New York, Farmingdale, en Administración de la Aviación y una maestría en Gestión en Aviación del Instituto de Tecnología de Florida. Pero ella no es de la oposición, porque ahora todo lo que se diga en meses preelectorales o es de la oposición, o es del gobierno, o es de los que quieren volver, quieren llegar al poder o quieren permanecer. No. Eliana es PRMista, es de una familia que era antes, cuando era otro PRD, y ahora del PRM. Son de esas personas que llevan la política en la sangre, por el abuelo, padres, tíos y demás. Pero además, y creo que esto es importante decirlo, Eliana es de esas personas que son etiquetadas como cuadradas, psicorrígidas, estructuradas. ¿Por qué? Porque es fiel a procedimientos, a normas, resoluciones, leyes, constitución. Tiene los ovarios tan bien puestos que le dice la verdad a cualquiera y lo ha demostrado. Estuvo en la Junta de Aviación Civil y llevó un caso que llegó a ética, llegó a donde Milagros, llegó a administración pública, todo eso, lo dice claramente. Pero también cuida el país, cuida las instituciones y cuida gobiernos, porque hay que cuidar el sistema democrático. Es decir, hay información privilegiada a la que ella ha tenido acceso, pero ella no hace uso de eso si hace daño al país. O sea, es una persona con muchas condiciones. Pero no tiene razón. Que no tiene razón al decir eso. No tiene razón al decir, no tiene razón al decir eso. Bueno, es la opinión de Julio. Si fuera, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la aviación, yo no conozco una mejor gestión que la de Norge Botello, y no creo que Norge Botello supiera nada del sector. Lo que se requiere es la gerencia. Exacto. La gerencia y la humildad que tiene que tener la gente para administrarse con esa gerencia. Es más, en muchos cargos, en vez de tú poner a uno que sabe más que todo el mundo, que no te va a escuchar a nadie, porque donde el que lo sabe todo no crecen las flores, tú puedes más fácil manejar una institución con una gente que tenga la capacidad de escuchar y de gerenciar, que con una gente que lo sabe todo sobre ese tema, que por lo general fracasa. Y hay muchos no voy a discutir lo de Norge Botello, claro, porque tienes razón, es su excelente gestión. Pero yo coincido con lo que dice Eliana. En una industria que es tan especializada, se requiere de personas que estén capacitadas en el área. No podemos estar, por favores políticos, por lo que sea, nombrando gente que no tienen la menor idea. Los dueños de las líneas no son pilotos. No son pilotos. Los dueños de las líneas no son pilotos. Los dueños de las construcciones principales no son ingenieros. Ninguno. Entonces, por ejemplo, el caso Gonzalo Castillo. No es un acto de corrupción. No es un acto de corrupción. Yo creo que Eliana ahí tiene. Con el respeto de Eliana, creo que hay un sesgo de parte de 1, 2, 3, 4 dicen no están de acuerdo con Eliana. María Elena dice. La administración José Tomás. Claro. Y María Elena dice estoy de acuerdo con Eliana Gómez. Claro. Entonces continúo con mi comentario. Entonces nos vamos a referir al encuentro reciente
que tuvo el presidente Biden con el presidente Luis Abinader. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Fue el jueves pasado y ahí hubo bromas. Bueno, el presidente Biden elogió los avances en la corrupción que había logrado, en contra de la corrupción que había logrado la República Dominicana, y el presidente Abinader lo invitó a la cumbre del 2025 y dijo, usted, bueno, puede aprovechar y disfrutar de la playa de Punta Cana. Entonces, pregunta Eliana, que si no habrán hecho bromas en cuanto a la diferencia para nombrar a los directivos de la aviación. ¿Y a qué se refiere ella? A 3 posiciones acá, donde se requiere experiencia previa y no la han tenido, y la experiencia en Estados Unidos. El presidente Biden primero nomina a Philip Washington en marzo del 2022. ¿Y qué pasó? Que el Senado entendió que no estaba debidamente calificado para esa posición como director de la FAA, de la Administración Federal de Aviación. Y pasó 18 meses la FAA sin director, hasta que nomina a Michael Whitaker, y entonces en octubre, a finales de octubre, es confirmado por el Senado. Una persona muy calificada. Y Eliana compara lo que ocurre en Estados Unidos con lo que ocurre aquí en la República Dominicana. En cuanto, dice ella, como decía, aquí la aviación no está en manos de expertos, está en manos del clientelismo político. En cuanto a lo que pasó en Estados Unidos, dice, muestra un Estado que respeta sus leyes y la seguridad operacional en la aviación civil. Entonces, en el caso de Michael Whitaker, ella nos recuerda que comenzó su carrera hace como 30 años, litigante, estuvo con diferentes posiciones en Transworld Airlines, es piloto privado, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Francés, también un doctorado en Derecho de la Universidad de Georgetown, y pasó 15 años en United. Y con el apoyo de ambos partidos y a unanimidad fue confirmado como director de la FAA. Entonces, dice que durante décadas en Estados Unidos ese puesto de director de la FAA era uno de los frutos del clientelismo político. El administrador servía a voluntad del presidente, al igual que pasa hoy en la República Dominicana. Eso no ha cambiado, dice Eliana. Entonces, ella compara todo esto con lo que está ocurriendo aquí en la República Dominicana. Recuerden que en un almuerzo, uno de los primeros almuerzos que se hizo en el Palacio Nacional, yo le hice la pregunta al presidente de que si no se estaba violando la ley. Él me dijo entonces que lo importante eran los resultados, que solamente había que ver el número de visitantes, cómo había crecido de visitantes que llegaban a la República Dominicana por vía aérea. Fueron sus palabras en ese momento. Eliana dice, el cambio que nos merecemos y que sin embargo no ha ocurrido en nuestra gestión, que esto nos sirva de autocrítica como gobierno. Entonces, vámonos con el director de Aviación Civil, José Marte Piantini. De la Junta. Dice, de la Junta de Aviación Civil. Junta de Aviación Civil, sí, José Marte Piantini. Dice que es el ente regulador. El martes, Pedro lo felicitaba y yo decía, y consulté y me dicen, bueno, lograr más conexión, lograr más rutas, es bueno, sí, pero sobre todo si es una iniciativa de la institución. Y muchos se preguntan si esto se ha logrado por un plan de la institución, de la Junta, o por demandas de los operadores de las líneas aéreas que ven una necesidad en el mercado por un excelente trabajo que se ha hecho de promoción turística de la República Dominicana de diferentes destinos. Estas líneas aéreas dicen, pero hay más rutas que explotar, podemos aprovechar eso. Me dicen, ¿y por qué no se ha actualizado la ley, que es del 2006, con tantos cambios que ha habido en la industria? ¿Por qué no se ha actualizado la resolución, que es del 87, sobre los derechos de los usuarios, con todos los cambios que ha habido? Entonces, dicen, ha avanzado, pero bueno, esto es aparte. Sobre José Marte Piantini, dice que es la institución estrella, dice Eliana Gómez, la profesional de la aviación, para que nuestro marco regulatorio pueda crecer, para proponer la necesaria modificación a la ley y crear un marco de derechos y garantías al usuario. Dice que el presidente de la Junta es graduado de Derecho y comunicador, con ninguna experiencia en aviación antes de asumir su posición. Era director de comunicaciones de la Alianza Social Demócrata. Ella reconoce un partido que fue clave para
el establecimiento del PRM, su partido, y dice que propone leer el artículo 210 de la Ley de Aviación. ¿Qué dice ese artículo? El presidente y el secretario de la Junta de Aviación Civil deberían poseer experiencia comprobada por más de 5 años en materia aeronáutica. Si entendemos, como ellos 4 entienden, que esto no es necesario, hay que cambiar ese artículo de la ley, porque lo que no podemos estar es violándolo constantemente. Eliana, en su artículo, también se refiere al Instituto Dominicano de Aviación Civil. Ella no menciona estos titulares, esto le estoy agregando yo, pero eso se sabe, ¿no? Héctor Porchela. Dice, el IDAC, responsable del uso seguro y eficiente del espacio aéreo de la nación. El director, sin experiencia en aviación, nombrado por decreto. Y dice que no es justo hacer la comparación con Michael Whittaker, el nuevo director de la FAA, pero sugiere también leer algunos artículos de la Ley de Aviación. El artículo 32 dice, el director o directora general deben poseer suficiente experiencia gerencial y técnica con títulos, certificados o licencias que acrediten su competencia en un área que esté directamente relacionada con la aviación civil. Y luego termina, concluyendo, con el representante dominicano ante la OASI, la Organización Internacional de la Aviación Civil, que es Julio Peña. En cuanto a esto, como digo, ella no lo menciona por el nombre, esto lo agrego yo, dice, ahí se sustituyó a Carlos Antonio Veras, cuya experiencia y aportes al sector de la aviación civil dominicana han sido incalculables. Su reputación le precede. Recordamos que Carlos Antonio Veras tenía ya cerca de 15 años en la industria, reconocido como un técnico que conoce bien la aviación. Piloto, y además... Piloto de profesión. Sí, y además fue uno de ese equipo que trabajó claro. Y para lograr la categoría. Yo lo conozco muy bien a Carlos, una experiencia extraordinaria. Y el país se perdió de eso. Entonces... Entró como embajador en el año 2007 ante la OASI, cuando se hizo la transformación de Dirección General de Aeronáutica Civil a Instituto. Entonces ahí ocupaba un puesto la República Dominicana ante ese organismo y José Tomás Pérez, recuerdo yo, recomendó junto a un equipo de técnicos del IDA que evaluaron quién debería ser el representante de nuestro país, precisamente porque había una comunicación directa en ese momento para mantener y ampliar y cumplir con los requisitos de la categoría 1 que había ya adquirido el equipo de Norge Botello, y se seleccionó brillantemente a Carlos Vera, que fíjate que lo dejó José Tomás y lo dejó Alejandro Herrera, lo quitan ahora en el gobierno de Luis. Que uno entiende. Un embajador de verdad en materia de aviación. Que llega un presidente y viene con un equipo nuevo, pero creo que hay que aprovechar la gente que ha trabajado bien, como es el caso de él, y que ha acumulado una experiencia, porque el país lo necesita y lo merece. Entonces, Eliana, para ya concluir, dice que limitará los detalles sobre esta designación de Julio Peña como representante dominicano ante la OASI, informando que el nuevo representante ante la OASI tiene experiencia cero dentro del sector. Y su homólogo ahí era, representando a Estados Unidos, el capitán Zully, el héroe del milagro de Río Hudson en enero 15 del 2009. Ustedes se recuerdan, aquel piloto que poco después de despegar, de repente una bandada de gansos choca con el avión y él magistralmente salva la vida de cerca de 155 personas, entre 150 pasajeros y 5 tripulantes, al acuatizar en el río Hudson. Bueno, se hizo una película de eso y eso es un héroe. Entonces, finalmente, Eliana dice que anhela que podamos despertar del letargo en el que nos encontramos como país, como partido, y empezar a comprender la importancia del cumplimiento de nuestras propias leyes. Algunos apostamos a un cambio de paradigma en el 2020. Y repito esas frases, mis 4 compañeros, quizás los que no han llegado también estén en contra de lo que ella dice, yo sí estoy de acuerdo con ella, de que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo público para el que no se está preparado, y la aviación no está en manos de expertos, está en manos del clientelismo político. Julio. Cambio y fuera.